Salamanca es una ciudad que se encuentra en el estado de Guanajuato. La ciudad, antes de su fundación en el año de 1602, se llamaba Sido, que en otomí significa lugar sobre Tepetate. Por mucho tiempo, la localidad se dedicó al comercio, al trabajo agrícola y a la ganadería. Sin embargo, en la década de los 40, Pemex comenzaría un proceso de adquisición de terrenos para el desarrollo de una refinería que posteriormente sería inaugurada en el año de 1950, llamándose Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, Riama. La refinería de pronto se convertiría en un pilar importante en la economía del municipio y provocando un crecimiento exponencial de la ciudad, desarrollando una infraestructura para las personas que se mandarían a Salamanca en busca de trabajo en Pemex, induciendo una necesidad de construir escuelas, colonias para sus trabajadores y un hospital grande donde se atenderían a los trabajadores de la refinería, pero que anteriormente a este edificio, primero se habría construido un centro médico pequeño llamado Hospital Pemex, que al día de hoy sería el Centro Estatal de Cuidados Críticos Salamanca. Cabe mencionar que todo este desarrollo del que menciono solo se dio en zonas cercanas a la refinería, mientras que en las demás zonas de Salamanca se comenzó a configurar de una manera más urbana. Se fueron pavimentando calles y creando locales en el centro del municipio. El mercado Tomás Esteves, que anteriormente se ubicaba en lo que hoy en día es la Plazoleta Hidalgo, frente a San Agustín, fue desmantelado, gracias al crecimiento de la población. El mercado fue reubicado en las calles Avenida del Trabajo, Abasolo, 5 de Mayo y Sánchez Torrado, siendo inaugurado un 15 de noviembre de 1972. A la fecha es el principal centro de abastos del municipio, contando más de 700 comerciantes. Cuando los vendedores tuvieron que desplazarse al nuevo recinto en la década de los 70, el líder del gremio, Santiago Cornejo Arredondo, comenta: Al principio no querían moverse, pero mi padre insistió, y poco a poco lograron establecerse en este espacio, que con el tiempo se convirtió en un símbolo de la comunidad. Recuerdo que aquí no se podía ni caminar. Al mercado estaba lleno de clientes que venían de todas partes. Era un lío constante, con los gritos de los carniceros, el bullicio de la gente y el ir y venir de las mercancías. Observemos que el mercado, que ocupa partes importantes e históricas del municipio, es también un símbolo de pertenencia y de cariño. El gremio de los comerciantes del mercado ha pasado por ya más de 50 años desde su reubicación. Sin embargo, es claro que sus raíces llevan mucho más tiempo que la llegada de Pemex a Salamanca, y es que ha sido una cultura entre los comerciantes que se heredan el negocio de la familia entre generaciones, perdurando y formando tradiciones alrededor de este espacio. Don Amador Camacho, otro de los comerciantes más importantes del mercado, nos comparte el siguiente sentimiento. El comercio es algo que se lleva en la sangre. Es un trabajo gratificante, atender a la gente, escuchar a los clientes, eso se mete en la piel. Yo ya tengo a mi hijo encargado del negocio, pero sigo viniendo porque necesito saludar a mis clientes, sentirme en mi casa, mencionó. Es interesante observar cómo se desarrolla el municipio a partir de la apertura y funcionamiento de la refinería. Y es que, de manera directa e indirecta, afectaría a los comerciantes que se encontraban anteriormente. No obstante, es importante mencionar que, aunque sí existió un cierto descontento por parte de las personas que ya habitaban el municipio por la llegada de Pemex, muchos de ellos también encontrarían una nueva oportunidad de trabajo, siendo contratados como obreros en la refinería. No creo que el origen de la inconformidad de los comerciantes sea gracias a Pemex directamente, sino que el gobierno decidiría apoyar e incentivar más un aspecto industrial en Salamanca, ya que por mucho tiempo solo la refinería era este aspecto industrial del municipio. Sin embargo, entre Pemex y el ayuntamiento existía un apoyo mutuo, donde muchas obras para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad serían financiadas por Pemex, como la pavimentación de calles, colonias nuevas, construcción de escuelas, incluso la remodelación del Centro de las Artes del municipio y Casa de la Cultura, entre otras cosas más, mientras que el gobierno ayudaba a la empresa con la suministración de recursos y espacios. A pesar de este apoyo mutuo, esto no duraría para siempre, ya que hubo una pelea entre jefes del sindicato de Pemex y el gobierno del municipio.
Años recientes se ha notado un mayor interés por parte de los alcaldes de Salamanca en desarrollar un municipio mucho más industrializado, invirtiendo y peleando por espacios para el asentamiento de nuevas empresas que llegan al Estado y que éstas sean oportunidades de nuevos empleos para los ciudadanos. O, en propias palabras del presidente municipal de Salamanca, César Prieto, quien menciona lo siguiente. Lo que la gente quiere son resultados, trabajo y que las problemáticas que se dan en la sociedad sean resueltas de manera conjunta. Es importante que las inversiones que vengan generen empleos dignos que permitan que las familias salmantinas tengan la oportunidad de convivir con sus familias para reconstruir el tejido social. Sin embargo, esto me gustaría contrastarlo con la siguiente declaración que menciona Santiago Cornejo, comerciante importante del mercado Tomás Esteves. Las láminas del techo son las mismas desde hace 53 años. El cableado tiene 30 años y los baños no han recibido más que una remodelación parcial hace unos años. No podemos pelear con los permisos que afectan a la entrada del mercado, ni con la falta de apoyo de las autoridades, pero seguimos aquí. Aquí es donde me pregunto entonces, ¿el verdadero propósito del actual alcalde es industrializar más la ciudad en vez de reconstruir el tejido social? ¿Por qué no apoyar mejor a los comerciantes que sostienen una parte importante de la economía y la cultura salmantina? Porque el verdadero actor causante de una mala organización de obra pública y de no saber cuáles son las distintas identidades de los salmantinos, su cultura, sus preocupaciones y necesidades, ha sido el Estado, que se ha empeñado más en industrializar al municipio y que en realidad no atrae a más personas a quedarse en la ciudad, sino que solo invierten su dinero en la mano de obra barata y prefieren irse a otra ciudad a vivir. Ahora bien, en este ensayo documental solo se ha hablado en torno a la mancha urbana y no se ha hablado de las comunidades que también pertenecen al territorio de Salamanca, y que sería de suma importancia también desarrollar una investigación sobre dichas comunidades y cómo éstas se relacionan con la ciudad, ya que personas pertenecientes a estos ranchos y comunidades en realidad se sienten independientes del municipio, no se identifican con la ciudad, pero es por su distanciamiento que ha habido entre las comunidades y la ciudad, entre el gobierno y las personas, aunque sí se puede mencionar que, en un inicio, varias personas de distintas comunidades iban al mercado a vender verduras. Sin embargo, esto cambió gracias al crecimiento de la población. Estefanía López, de la comunidad de Valtierrilla, nos comenta lo siguiente. Pues me acuerdo, de lo que me han mencionado mis papás, es que cuando todo empezó como a despegar, de que los mercadillos o así, fue cuando mis abuelos, por parte de mi mamá, empezaron a vender de que nopales, de que frijoles, o sea, como leguminosas pues allá en los mercados. Y así es como se empezaron a sustentar muchas familias de Valtierrilla, yendo a los mercados a vender pues nopales, güey, tal cual. Empezaron en Salamanca, y luego empezaron a ir a Celaya y así sucesivamente. Entonces con lo mismo de que como ya había mucha gente saliendo hacia Salamanca, también empezó esto de que los mismos hijos de los comerciantes empezaban a estudiar allá. Creo que fue la generación de mi papá, o una antes, dos antes creo, cuando ya empezaron a irse para allá, de que los morrillos ya iban a la secundaria allá o a la prepa, que pues antes eso era muy, muy, muy raro, porque en Valtierrilla nada más llegaban hasta la primaria de estudios. Porque sí, o sea, muchos familiares míos también tienen de que nomás la primaria hecha. Y ya, o sea, relacionado a lo que leí, podía ser eso, de que cuando empezó todo lo de la construcción de escuelas, de pavimento, pues mucha gente de Valtierrilla empezó a hacer negocio allá y pues lo de la educación, ¿no? Pero por lo mismo de que ya no seguía creciendo más como para los comercios, pues fue por lo mismo de que se fueron a Celaya y alrededores. Y ya, o sea, siento que de ahí lo único que les dio fue educación y trabajo por un ratillo y ya, después se fueron, güey. Tuvimos, ya nosotros valtierrillenses tuvimos que buscar otras oportunidades. Y ya, eso es lo que se me ocurre relacionado de que sí, muchísima gente de Valtierrilla sí se dedicaba a ir a vender pues su verdurita allá a Salamanca. Y creo que todavía se sigue haciendo, pero pues ya es muy raro, pues ya es como gente de que vende muy poquitas cosas que se va para allá. Como vemos,
El mercado de Salamanca albergó a distintos comerciantes que venían a otras comunidades a vender productos, pero por lo mismo, la falta de apoyo a los comerciantes en Salamanca no ha sido proporcionado, y esto obliga a las personas a buscar oportunidades en otros lados. Ante el ojo exterior, personas de otras ciudades solo reconocen a Salamanca por la refinería, quizás porque la construcción es imponente, las vistas de las plantas, los quemadores que se pueden distinguir a kilómetros, pero tras esto hay otras cosas que suceden dentro del territorio que son ignoradas incluso por el mismo gobierno y que son importantes apoyar y prevalecer. A través de la historia de Salamanca ha habido intentos por parte de políticos de querer volver a desmantelar al mercado y reubicarlo en otro espacio. Sin embargo, en cada intento han fallado. Incluso en los 80s ya había pasado un anterior intento de desmantelar el mercado Tomás Esteves, como nos comenta uno de los comerciantes de dicho mercado. Pues fue como en el año del 82 al 85, no me recuerdo bien, cuando el presidente en ese tiempo era uno llamado Solórzano, algo así. Ese señor quería quitar el mercado con la intención de, según unos decían, que para que hiciera una plazoleta, así un jardín ahí, pero otros decían que era con la intención de hacer como un supermercado, como una así, porque eso del supermercado, como una tipo galerías, así como una plaza comercial, un centro comercial. Ese proyecto ya lo traen desde hace muchísimos años que quieren quitar, por eso querían quitar el mercado Tomás Esteves, pero no pudieron. De hecho, él hasta hizo el mercado Barahona en ese tiempo y según les dijo a los comerciantes que allá iban a estar mejor, que iba a haber más ventas, entonces muchos sí creyeron y se fueron para allá, pero no vendían nada y muchos de ellos se regresaron para el Tomás Esteves, algunos sí se quedaron y ahí se quedaron los puestos. Pues un ejemplo es el Tomatazo 2, que el Tomatazo acá tiene uno en el centro, ya en ese entonces, pues como querían presionar a la gente, pues no podían, y fue cuando hicieron el primer atentado hacia el mercado, lo quemaron. Ese mercado se ganó por la gente por los comerciantes de antes y por un señor que les ayudó muchísimo, que es Manuel Ñáñez, que ahorita las hijas son las de las gorritas Ñáñez. Ese señor ayudó mucho, él conocía mucho político y él les pidió pues en México, él abogó mucho por ellos y la gente pues lo apoyó. De hecho a él lo levantaron con la intención de que él pues aconsejara a la gente, ¿verdad? De que sí hiciera lo que ellos decían y todo eso. Le ofrecieron mucho dinero, pero pues él no quiso, él no aceptó y pues él ayudó y pues de ahí se vinieron otras más quemas que del mercado que pues sí que querían presionar para sacarlos. O después hubo el otro presidente también, el papá del que ahorita está, creo también ese fue uno de los que también quería que el mercado se quitara, pero muchos piensan, no sé, a lo mejor alguna gente pensaba que querían ese terreno no porque fue para hacer eso, sino que a lo mejor ellos lo que creían que había ahí era petróleo. Eso nunca se supo, eso nunca ni en las noticias a lo mejor no va a salir, ¿no? Pero es lo que se rumoraba pues en ese tiempo porque estaban tercos con ese pedazo, con ese predio. Tras esta historia que nos compartió la señora, creo que es más que evidente estos grandes esfuerzos por parte del gobierno de volver a querer desmantelar este mercado tan importante que alberga a numerosos vendedores. Recientemente ha estado creciendo el rumor de la construcción de un nuevo mercado en la ciudad, una estrategia nada nueva, si recordamos las historias pasadas. Lo interesante es cómo se han estado reubicando los mercados del municipio y que el último, que fue el Barahona, actualmente ha estado pasando por una crisis gracias a la ubicación en la que se encuentra.
Según esto, el mercado Barahona era una opción nueva y segura como aseguraban los políticos al momento de su inauguración, prometiéndole más ventas aseguradas. Desafortunadamente, ha estado sucediendo lo contrario, y la nueva apuesta por parte de esta administración actual es sencillamente ignorar a las personas del mercado, esperando que de alguna manera colapse.